chicas, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre las habilidades sociales. Para ello, primero tenemos que saber qué son las habilidades sociales. Como lo dice acá, son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de acciones. ¿Qué quiere decir? Acciones que conllevan a lo que sería el aspecto social. Es decir, a llevarnos bien con nuestro entorno. Nosotros no vivimos en una isla, no vivimos solos, sino vivimos acompañados de muchas personas, nuestra familia, nuestros compañeros, amigos, personas de la iglesia o de alguna otra comunidad. Entonces, nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Como lo dice acá, permite el desarrollo de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan en el aspecto social, como lo había dicho anteriormente. ¿Okay? Nosotros no somos animales. ¿Qué quiere decir esto? Los animales no tienen una sociedad, por decirlo así, definida. Entonces, en cambio, nosotros como seres humanos sí. ¿Por qué nosotros somos seres sociales? Porque vivimos en sociedad. Vivimos con personas, por lo tanto tenemos que tener valores, tenemos que tener principios, tenemos que pensar en lo que serían las demás personas, en cómo se sienten las demás personas. Entonces, nosotros estamos viviendo en sociedad, alrededor de personas, al igual que nosotros. Entonces, vivimos en un conjunto de valores que nos forman o nos insertan en la sociedad. ¿Listo? Entonces nosotros somos seres sociales. Como les decía, para nosotros tener habilidades sociales, ¿qué quiere decir? Llevarnos bien con nuestro entorno, con nuestra sociedad, con nuestros compañeros, con nuestra familia, amigos, etc. ¿Ok? Para llevarnos bien con nuestra sociedad tenemos que tener habilidades o lo que son acciones o conductas básicas. ¿Cuáles son estas? Primero la cooperación, después la comprensión, asertividad, autocontrol, empatía y la capacidad de resolver conflictos. Como último, la comunicación, que es lo que tiene que ver mucho con esos valores, ¿ok? Listo. Lo primero es la cooperación. Cuando hablamos de cooperación nos referimos al trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir eso? Saber trabajar con nuestros demás compañeros, con nuestros demás amigos. Pero cooperar no significa solamente trabajar con los demás, sino también dar ideas, dar aportes. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo nos dejan hacer un mapa en un papelote a 3 amigos, no va a ser justo que solamente 2 lo hagan y uno no haga nada, ¿cierto? La idea es cooperar y trabajar en equipo. Esa es la cooperación. Como lo dice acá, cooperar es ayudar a otros a realizar una tarea. La tarea que nos incluye también a nosotros, o de repente a veces no nos incluye, pero nosotros, para poder llevarnos bien con esa persona, para poder ayudarlos por nuestra propia voluntad, vamos a cooperar con esa persona o esas personas, ¿ok? Listo. Y como segundo tenemos la comprensión. ¿Qué quiere decir comprensión? Nosotros cuando leemos, cuando estudiamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos comprendiendo, ¿cierto? Estamos comprendiendo de repente que 1 más 1 es 2, estamos comprendiendo la tabla de multiplicar, etc. Entonces, la comprensión lo llevamos a las habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Comprender situaciones. Por ejemplo, como vemos en la imagen de acá, tenemos a una niña que está ayudando a otra que está en silla de ruedas. Entonces, ¿qué está haciendo la niña de rayas? Está comprendiendo que la niña, o parece que es una señora, está delicada de salud, ¿cierto? Entonces, al estar delicada de salud, ¿qué va a hacer? Va a comprender que no puede movilizarse sola, que necesita ayuda. Entonces, está comprendiendo la situación, está comprendiendo cómo se siente la otra persona, que también está ligado a la empatía, ¿cierto? Entonces, comprensión es tratar de comprender cómo me siento yo y cómo me sentiría yo en el lugar del otro, o cómo se siente la otra persona. Tratar de comprender a mi entorno, a la sociedad, a la persona que esté frente a nosotros. ¿Listo? El tercer valor sería la asertividad. Como lo habíamos hablado anteriormente, que ser asertivo es saber comunicarse, pero ¿es solamente hablar con la otra persona? No, es saber expresarse con la otra persona, no callarse ni tampoco gritarle a la otra persona. ¿Qué quiere decir? No ser pasivo. No ser pasivo significa no quedarse callado, no de repente si la otra persona me dice algo que no me gusta, quedarme callado por miedo o a de repente no caerle bien, no. Tampoco significa gritarle porque dijo algo malo, tampoco. Lo que quiere decir es que busquemos un punto medio en el que ni gritemos, ni tampoco no digamos nada, pero expresemos lo que sentimos
de manera asertiva. ¿Qué quiere decir? Sin ofender a la otra persona, pero diciendo o comunicando lo que queremos decir, ¿cierto? Esto también va ligado al autocontrol. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros pensamos en una situación que de repente nos genera molestia, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer de repente si es que nosotros no podemos controlarnos? De repente vamos y le golpeamos a la otra persona, o de repente vamos a agredir, o no solamente físicamente sino también con palabras. Entonces eso ya es vendría a ser lo que sería la agresión, ¿cierto? Y es lo que debemos evitar. Entonces lo que debemos practicar es el autocontrol. Primero pensar, después sentir. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? De repente estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo cólera. Ojo, porque también hay impulsos por alegría, que puede ser bueno o puede ser malo, pero primero tenemos que pensar en cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos alegres, tristes, enojados. Entonces, cuando nosotros tenemos emociones negativas como enojado, tristeza, rabia, todo ese tipo de emociones negativas, tenemos que pensar en cómo vamos a actuar. ¿Listo? Entonces primero pienso, después siento, pienso en cómo me estoy sintiendo y después actúo de acuerdo a eso. Pienso también cómo se va a sentir la otra persona. ¿Listo? El quinto sería la empatía. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, es ponerse en el zapato del otro. Y quiere decir sentir como la otra persona y pensar, ¿a mí me gustaría que me hagan eso? No. Entonces a la otra persona le gustaría tampoco, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gustaría que me digan un insulto o un apodo feo. No. Entonces a la otra persona le gustaría tampoco. ¿Por qué? Porque yo me estoy poniendo en sus zapatos. Estoy pensando qué me pasaría a mí si es que me insulta. Entonces diría, no, a mí no me gustaría. Entonces me estoy poniendo en su lugar. Estoy siendo él por un momento, ¿cierto? Entonces eso es la empatía. 6. La capacidad para resolver conflictos. La capacidad para resolver conflictos significa tener también autocontrol, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Para poder resolver conflictos tenemos que tener una suma de todo lo que había mencionado anteriormente. Tenemos que saber cómo decir las cosas. Por ejemplo, un conflicto que puede ser que con un compañero decidamos hacer el trabajo juntos y tenemos que decidir cuál dibujo hacemos. Si hacemos de repente un paisaje o un paisaje de playa. Entonces, yo quiero el paisaje de playa, pero mi compañero quiere un paisaje de repente de la sierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en un conflicto. ¿Y esto va a significar que nosotros nos peleemos? No, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de tener una comunicación asertiva, como les había mencionado anteriormente. Tratar de decirle a la otra persona que no me gusta eso, pero no con insultos, no con golpes, no con agresión, sino de manera asertiva, sin ofender a la otra persona, pero tampoco sin callar. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros estamos comunicando a la otra persona, al escuchar nuestro tono de voz, que no es agresivo ni tampoco pasivo, va a hablarnos con el mismo tono y de esa manera, conversando, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Listo? Esa es la capacidad para resolver conflictos. Tener en cuenta la empatía, tener en cuenta lo que sería la comunicación asertiva sobre todo. ¿Listo? Y la suma de todo lo que había mencionado anteriormente es la comunicación. Sabernos comunicar es saber tener los valores necesarios como cooperación, comprensión, asertividad, autocontrol, empatía, la capacidad para resolver conflictos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no aplicamos esto con la sociedad, es decir, con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Qué pasaría si no somos cooperativos, si no somos comprensivos, asertivos? ¿Qué pasaría? Tendría consecuencias como la falta de autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros no nos comunicamos correctamente? Es decir, si a mí me molesta algo que dice la otra persona, por ejemplo, a mí me dicen chato, pero la otra persona de repente piensa que para mí es algo gracioso, pero para mí no lo es. Entonces, si es que yo no tengo la capacidad de comunicarme, no voy a poder decirle a la otra persona que no me gusta eso. Entonces, ¿qué va a pasar? La otra persona nunca lo va a saber. ¿Qué es lo que va a pasar? En mí va a generar falta de autoestima. Ya no voy a ser el mismo. Voy a estar más callado, más cohibido. Entonces genera falta de autoestima. ¿Listo? Dificultad para expresarse. ¿Por qué? Porque ya no estoy diciendo lo que quisiera decir o lo que siento. También dificultad para relacionarse. Ya no voy a poder
comunicarme con la otra persona. Ya no voy a poder formar un buen grupo sintiéndome yo conforme, sino voy a tener dificultad. ¿Listo? Y por último, problemas escolares, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo un trabajo en grupo pero no puedo decir lo que siento o no puedo controlarme yo mismo? Entonces ya voy a tener problemas. ¿Listo, chicos? Eso sería todas las habilidades sociales. Es una suma de lo que ya hemos hablado anteriormente, lo que es empatía, comunicación asertiva, y es, como les había dicho, saber que nosotros vivimos en sociedad. ¿Qué quiere decir? Que no vivimos solos, entonces tenemos que pensar en las demás personas, en cómo se sienten, en cómo actúan. Entonces tenemos que tratar de llevarnos mejor con las demás personas. Listo, chicos, eso sería todo. Cuídense y